Muy buenos días, distinguidos hermanos y amigos que están en conexión con este tiempo y en este espacio, en este su canal. Hoy vamos a llevar una edificante reflexión bíblica. Hemos estado trabajando estos 2 domingos anteriores hablando de ese Dios invisible que se hace visible. El domingo pasado estábamos compartiendo cómo el hombre en sus diferentes etapas y circunstancias presenta excusas para Dios en algún momento cuando le llama a cumplir una honrosa tarea. Sin embargo, esos 12 comportamientos que nosotros compartimos en aquella ocasión, yo sé que la tendrán presente. Hoy quisiéramos volver a tocar el tema, el Dios invisible que se hace visible, y queremos ponderar un personaje que nos va a servir como referencia o apoyo para extraer algunas verdades que yo sé que será de bendición para nuestras vidas, y ese tiempo que usted va a dedicar va a hacer Dios cosas interesantes en su vida en esta preciosa mañana. Vamos a ir a la base bíblica. Encontramos específicamente en el libro de Hebreos, capítulo 11, y dentro de este panorama que la Biblia nos presenta de aquellos héroes de la fe, evidentemente que hay algunos que se destacan más que otros, pero quiero citar el personaje de Moisés y vamos a considerar precisamente esa hermosa referencia bíblica que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 27. Cito la palabra de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, tendiendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El versículo 28 también nos dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Qué interesante, qué interesante. Y precisamente ante la pregunta de cómo podemos mirar al invisible, porque dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, quise elaborar algunas respuestas que espero sea de bendición a nuestras vidas, partiendo de esta hermosa porción bíblica. Y vamos a distinguir que hay una gran diferencia entre ver y mirar. Nuestra capacidad a través de la vista es poder objetivizar los objetos que están a nuestro alrededor, y de una u otra manera podemos, a través de los rayos del sol, podemos distinguir las diferentes formas que la naturaleza nos proporciona. En cambio, mirar genera una atención
específica. Mirar llama a la intuición, a la imaginación. Mirar despierta nuestra emoción, pudiera también conectarnos con imágenes, con recuerdos. Mirar puede estar relacionado con alguna experiencia que nosotros hemos tenido en algún momento dado. Sin embargo, en esta diferencia entre ver y mirar, pudiéramos distinguir que nuestras vistas tienen la capacidad de mirar, pero no todo lo que vemos lo miramos, pero hay cosas necesariamente que cuando la miramos sí la hemos visto. Cuando vemos entonces las Escrituras, entonces nosotros como creyentes en Cristo tenemos que partir que cuando dice la Biblia que Moisés se mantuvo como viendo al invisible, ya no es una referencia superficial desde el punto de vista genérico, sino que él lo tuvo como su mayor bien en la vida, renunciando a todas las oportunidades que le brindaba el imperio, la realeza egipcia. Sin embargo, Moisés tuvo a bien continuar con la hermosa decisión de seguir viendo al invisible. Se mantuvo como viendo al invisible. Y precisamente esa decisión y esa diferenciación es lo que lo hace a él un hombre distinto, lo que lo distingue de los demás desde el punto de vista de su experiencia personal. La Biblia establece claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y de una u otra manera tenemos que afirmar que el primer elemento que tenemos que ponderar como aquellos principios que debemos manejar para mirar al invisible, tenemos que verlo como, número uno, como un acto de fe y no de la razón. Un acto de fe y no de la razón. La fe no es contraria a la razón, pero es superior a ella por naturaleza. Hay cosas que nuestra razón y nuestro sentido lógico nos dicen que no es posible. La fe entonces hace posible lo que nuestra razón nos dice que es imposible. El justo no vive por su razón, el justo vive por su fe. Su justificación no es por sus obras, es por su fe. Su salvación no es tampoco por sus méritos, es por su fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es interesante entonces que de una u otra manera nosotros podamos valorar en su justa dimensión que debemos tomar este elemento como el elemento principal cuando hablamos cómo podemos mirar al Dios invisible, porque Moisés se mantuvo como mirando al invisible. Quisiéramos entonces observar otro elemento. Es una iniciativa de Dios y no de nosotros. Desde el principio, cuando vemos a Dios obrar, Él
toma la iniciativa. Él es quien crea al hombre. Él es quien crea todo cuanto existe. Él es que forma el diseño del hombre. Él es que delega las funciones diversas que el hombre iba a ejercer en el Edén como coherente desde el punto de vista de las funciones que Dios le había delegado. Sin embargo, en todo momento la iniciativa es de parte de Dios, no de parte del hombre. Lo mismo pasa con la historia de Israel, lo mismo pasa con la elección de los profetas, lo mismo también sucede cuando Jesús viene, dice él textualmente, en su encarnación: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Entonces, tomando en cuenta esa verdad y esa hermosa declaración bíblica, entonces tenemos que concluir que el otro elemento de cómo podemos nosotros mirar al Dios invisible, entonces tenemos que verlo siempre, que no es el resultado de nuestra capacidad ingeniosa, sino de una iniciativa propia de Él. Y lo mismo pasa cuando Él llama a Moisés en el Antiguo Testamento, específicamente en el capítulo 3 del libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 4. Cuando después de 40 años Moisés estaba en el desierto de Madián, y en aquel espacio, en aquella soledad, en aquel momento difícil, porque la condición de Moisés era ya no del hombre de la realeza, sino que él estaba huyendo, estaba escapando por su vida. Sin embargo, encontramos cómo Dios se le revela. Y cuando Moisés recibe esa señal que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía, todos sabemos que a partir de ahí comienza una relación entre Dios y Moisés, para así llevar a cabo sus propósitos eternos. Qué interesante es saber quien toma la iniciativa no somos nosotros, sino Dios. Él es el que nos encuentra, Él es el que nos redime, Él es el que nos alcanzó estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando vemos todas estas realidades, entonces observamos que bien dice el salmista, y nosotros nos unimos también con él: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Cómo nosotros podemos mirar al invisible? Otra razón es que pudiéramos mirar al invisible por la obra vicaria de Cristo. Su obra vicaria. En el libro de Hebreos encontramos que Moisés, por fe, celebra la Pascua, verso 28, capítulo 11, verso 28, y por la fe hace la aspersión de la sangre, y esto es un acto simbólico. Sin embargo, nosotros sabemos que podemos ver a ese Dios invisible del cual habla la Biblia desde la perspectiva de esa muestra de amor eterno que Él dio a favor de la humanidad, y obviamente estábamos nosotros incluidos en ese plan perfecto de la redención divina. Por ello entonces tenemos que decir que es una obra vicaria. Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando posiblemente respuesta a lo que dijera el profeta en el Antiguo Testamento:
aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Entonces lo que quiero decir con esto es que de una u otra manera, el único elemento que Dios ha constituido desde el principio de la creación es que desde la simiente de esa mujer, desde el Edén, iba a nacer uno que heriría en la cabeza a la serpiente. Y todos sabemos que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden entonces que cómo podemos nosotros mirar al invisible. Lo podemos ver como un acto de fe superior a nuestra razón. Lo podemos ver desde la perspectiva de una iniciativa de Dios y no de nosotros. Lo podemos ver desde la obra vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un texto clave en toda la Escritura que pudiera ser una respuesta definitiva. Juan capítulo 3, versículo 16. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cita Pablo en Romanos, pero en Juan 3:16 dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una cuarta razón que pudiéramos exponer cómo podemos mirar al invisible es, número 4, teniendo como fundamento la palabra de Dios. Teniendo como fundamento la palabra de Dios. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 7, entonces vamos a observar desde el verso 24 al verso 27 que Jesús habló de dos fundamentos. Dos fundamentos, y Jesús dijo, cualquiera que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye mi palabra y no las hace, entonces Jesús dijo que es todo lo contrario y lo representa como aquel que edifica su casa sobre la arena. Es interesante entonces distinguir que de la única manera que podemos mirar al invisible no es como consecuencia directa de una profecía, ni tampoco como un hombre en el cual debemos fijar nuestra esperanza. No es posible mantener a Dios como ese ser invisible, mirándolo desde el punto de vista de suposiciones. La única manera que debemos tener como fundamento de ese Dios invisible, como elemento, es teniendo la palabra de Dios como fundamento. Y tener la palabra de Dios como fundamento es lo que nos garantiza conocer a ese Dios que se ha hecho visible. Y pudiéramos entonces tomar en cuenta que esa invisibilidad de Dios es claramente visible desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras. Quisiera también ponderar que otra razón de cómo podemos mirar a ese Dios único y verdadero, que es invisible, pero que sabemos que es una realidad, es tener una relación personal con Él. Tener una relación personal con Él no puede ser negada. Tener una relación personal con Él es lo que nos garantiza a nosotros que de una u otra manera las evidencias más palpables pueden ser negadas.
pero la experiencia personal que tú y yo hemos tenido con Él, esta no puede ser invalidada. Por una razón, nadie puede negar lo que tú, en tu experiencia, has experimentado en tu relación personal con Dios. Y esto es interesante porque cuando vamos a las Escrituras, entonces observamos que hubo un momento que Jesús le dijo a los discípulos que si ellos querían irse, y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso es en función de una experiencia personal. Más luego el apóstol Pablo dijo: bueno, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre o espada? Pablo dijo textualmente que nada ni nadie lo podrá separar del amor de Cristo. Y cuando leemos una de sus cartas, como es el caso también de la carta de los Filipenses, Pablo, a pesar de sus múltiples carencias, él supo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es precisamente esa experiencia personal lo que te permite a ti y me permite a mí dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. Pablo también dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una sexta causa que pudiéramos decir de cómo podemos mirar al invisible es ver sus múltiples promesas cumplidas. Ese ser invisible, mirándolo, es visible cuando cada una de sus promesas tienen un fiel cumplimiento a la luz de las Sagradas Escrituras. Un fiel cumplimiento porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios dijo, tú y yo lo veremos. Lo que Dios ha declarado en su palabra, aunque tardare, vendrá. Lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras tiene carácter de trascendencia. Lo que Dios nos ha prometido es fiable, aunque nuestra lógica humana no nos dé una respuesta a la inquietud, a las múltiples interrogantes que pudiéramos tener nosotros en un momento dado. Sin embargo, el salmista David, ante esa disyuntiva, ante esa realidad que le golpeaba, él pudo decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Finalmente, ¿cómo podemos mirar al invisible? Lo podemos ver también desde la perspectiva del testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. El testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando vamos a las Escrituras, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, el apóstol Pablo dice textualmente que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es una experiencia que solo aquel que ha recibido el testimonio puede explicar mínimamente dentro de sus propias experiencias y sus propias realidades. Entonces, distinguidos hermanos, distinguidos amigos, ¿cómo podemos mirar a ese Dios invisible, del cual Moisés estuvo mirando a ese ser invisible? Dijimos, número 1, que podemos tenerlo desde el punto de vista como un acto de fe y no de la razón, que es una iniciativa de Él.
que es una obra vicaria de Cristo, que es tener como fundamento la palabra de Dios, que es tener una relación personal con Él, que es ver sus múltiples promesas cumplidas y finalmente es tener el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas y otras razones pudieran corroborar a la expresión que dijera, la expresión interesante de Moisés en aquella carta cuando expresa la Biblia que él se mantuvo como mirando al invisible. En una ocasión, y con esto concluyo, había una exposición de una serie de obras de arte. Y en aquella exposición hay una señora que va a la misma y le dice al pintor, al profesional del arte de pintar, yo no veo en la naturaleza las bellezas que usted pinta, dibuja en sus cuadros. Y el pintor le dijo, discúlpeme señora, yo sí las veo y me contemplo y me deleito en ella. Fíjense qué interesante. Hay cosas que hay personas que no pueden verlas, pero hay otras que sí pueden mirarla. Desde el punto de vista entre ver y mirar, hay momentos que escapan a la vista humana, cosas simples, pero para aquel que mira hay una profundidad mayor, hay una conexión, hay una esencia, hay un propósito, hay un significado, hay un porqué, hay una inspiración diaria. Y Dios es eso en nosotros. Yo sé que con la ayuda de Dios, con el favor de Él, nosotros podemos, como Moisés, mirar al invisible. Y pido a Dios que bendiga tu vida, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que no obvie la realidad que Dios está presente, que Él tiene para ti propósitos, planes, bendición. Y yo sé que llegará el momento, como dice la misma Escritura, que en aquel día le veremos tal y como Él es. Ahora mismo le vemos como por un espejo oscuramente, pero llegará ese momento que se levantará el telón y veremos la esencia maravillosa de Dios y que juntos participaremos por toda una eternidad de ese ser que amamos sin haber visto, que obedecemos sin tener una evidencia más que las mismas que presenta la Biblia y la naturaleza misma, y que fruto de toda esta realidad Dios tiene mucho más que darnos que lo que tú y yo podemos esperar. Bendigo tu vida, bendigo lo que eres. Recuerda, mirar al invisible no es errar el blanco. Mirar al invisible no es la peor decisión. Mirar al invisible establece un orden de prioridad en nosotros. Mirar al invisible, Él está contigo, Él está al lado tuyo. Padre, bendigo las vidas de mis hermanos y amigos que están en sintonía y que de una u otra manera están escuchando estas palabras. Bendigo sus vidas, guárdales,
cuídales y que la gracia y el favor tuyo sea derramado sobre su ser, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Si hay algún amigo que en esta hora quiere conocer a ese Dios y ponerse como Moisés a mirar al invisible, abre tu corazón, recibe a Cristo, busca una iglesia, porque Dios tiene propósito en Cristo para ti. Bendiciones.